Este tema musical, Cuatro Rosas de Jorge Celedón, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. El día de ayer y durante todo el que va del transcurso de esta semana, se ha mencionado el tema de esa reunión que ha mantenido el gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela y de cuáles son esas condiciones y qué se espera de estas reuniones. El día de ayer liberaron a 2 de esos presos políticos en medio de esas acondicionamientos que se vienen presentando y dentro de esos requerimientos que viene dando el gobierno de Estados Unidos para el tipo de negociación que se va a dar con Nicolás Maduro, con este gobierno. Y el día de hoy llegan a Estados Unidos esos 2 estadounidenses que fueron liberados de prisión en Venezuela. Y estos 2 liberados, incluidos uno de los 6 exdirectivos de la petrolera Citgo, que fueron condenados a prisión por corrupción en Venezuela, llegaron el día de hoy a Estados Unidos luego de ser liberados en Caracas, días después de esa delegación del alto nivel norteamericano en entrevista con el presidente Nicolás Maduro. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha confirmado que Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández habían regresado al país en un comunicado que fue emitido en horas de la mañana. Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a nuestros muchos socios en todo el mundo que se unieron a nuestro pedir y al pedir de esa liberación. Si bien damos la bienvenida a este importante paso positivo, pues seguimos presionando para que se liberen todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela y en todo el mundo. Esto pues es lo que ha subrayado Blinken. Gustavo Cárdenas era vicepresidente de Relaciones Estratégicas de la filial de la estatal PDVSA en Estados Unidos. El otro liberado es cubano-estadounidense Jorge Alberto Fernández, arrestado a principios del año 2021 en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, acusado de terrorismo. Los Citgo, los 6 de Citgo, que son nacionalizados estadounidenses y uno con residencia permanente, pues fueron arrestados en Venezuela en el año 2017. Washington pues había realizado el pedido numerosas ocasiones por su liberación y la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia se refirió en la cuenta en Twitter a la excarcelación de Fernández, que fue injustamente detenido y acusado de terrorista, simplemente por llevar consigo un dron. Fernández alegaba que estaba haciendo turismo en Venezuela y que fue interceptado por militares en esa alcabala. El presidente de Estados Unidos, John Biden, aseguró que ambos hombres habían sido detenidos injustamente en Venezuela. La reunión entre esta delegación estadounidense de alto nivel y que se realizó con Nicolás Maduro durante este fin de semana que pasó, pues fue vista como una posible punto de inflexión en las relaciones luego de que Estados Unidos pusiera fin a esas operaciones de su embajada venezolana en el año 2019. Washington desconoce la reelección de Nicolás Maduro en el año 2018 y reconoce como presidente encargado al líder opositor Juan Guaidó. Así, pues se dan estas 2 liberaciones de estos presos políticos. También es el llamado a que el gobierno, en medio de estas conversaciones, en medio de estos diálogos que se vienen manteniendo con el gobierno de John Biden, pues es liberar a todos esos presos políticos que en este momento están en esas cárceles venezolanas injustamente. Y es ese llamado a reconocer que se pueden generar cambios. Ahí está la muestra, un primer punto de esa muestra que el gobierno quiere para crear unas alianzas y para que se le retiren esas sanciones que el gobierno de Estados Unidos pues ha presentado durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo quedan las relaciones? Que es uno de los interrogantes que se vienen dando desde fines de semana. ¿Cómo quedan esas relaciones
de Venezuela con Rusia. ¿Cómo están esas relaciones? Ese es un punto de inflexión que está en el jale para allá, viene cómo Nicolás Maduro queda en ese tipo de relaciones, buscando una conveniencia para su gobierno, e igual es la conveniencia que busca el gobierno de Estados Unidos. Y Estados Unidos, al día de hoy, pues reconoce al presidente Juan Guaidó como presidente interino, a pesar de que pues se había presentado como oculta la visita a Venezuela. Así lo viene reconociendo el presidente, a pesar de que se le informó que sobre esa reunión de esa delegación estadounidense con el gobierno de Nicolás Maduro durante esa visita el pasado 5 de marzo, así pues se desprende de una comparecencia de la subsecretaría del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, quien fue interpelada el día de ayer por el senador republicano Marco Rubio, y en dicha comparecencia el senador interrogó a Nuland sobre el reconocimiento de Juan Guaidó por parte de la Casa Blanca, a lo que la funcionaria pues dio respuesta que reconoce su liderazgo en Venezuela. Al ser repreguntada afirmó cuál es esa postura oficial del Estado de Estados Unidos con respecto al presidente interino de Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó. La subsecretaría del Departamento de Estado se explicó que el objetivo de la visita era conocer esa situación de los estadounidenses detenidos en Venezuela y hacer que el gobierno de Nicolás Maduro volviera a la mesa de la negociación con la plataforma unitaria en México. Ayer el presidente Nicolás Maduro hablaba de que van a retomar esas negociaciones con México, esas negociaciones con la plataforma unitaria, para buscar así ese consenso. Uno de los puntos de los cuales se viene mencionando es qué pasa en esa mesa de negociación que fue detenida en octubre por la extradición de Alex Saab. ¿Qué pasa en este momento? Si en este momento con el tema de Estados Unidos, con esas, la delegación que llega el fin de semana, con esas conversaciones que se tienen en este momento, no se ha mencionado, Nicolás Maduro lo tiene ahí encajonadito, sale nuevamente a la palestra pública a decir, bueno, ¿qué pasa en este momento con Alex Saab, supuesto diplomático que el mismo gobierno ha nombrado? Ahí está esa piedrita en el zapato. Y en otro orden, el gobierno interino recalca el levantamiento de esas sanciones que deben estar condicionadas y está condicionado a avances totalmente democráticos. El gobierno encargado, liderado por el presidente Juan Guaidó, de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, emitió ese comunicado el día de hoy tras la visita de esta delegación de alto nivel, de ese levantamiento de las sanciones que debe estar condicionado a unos avances reales en una ruta de un proceso de transición democrática en Venezuela. Y en 5 puntos, el comunicado del gobierno interino pues resume los planteamientos que fueron transmitidos a la delegación de estos funcionarios de la Casa Blanca, quienes también se reunieron con el presidente encargado Juan Guaidó y que además destacan esa disposición de retomar la negociación con el oficialismo que se paralizó en México. En torno al hipotético levantamiento de estas sanciones por parte de Estados Unidos, el gobierno interino recalcó cualquier flexibilización en alguna medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, que debe estar orientada a la democratización del país. Todo levantamiento de las sanciones debe estar condicionado a unos avances reales hacia la transición de la democracia y a la libertad de Venezuela, y tiene que traducirse en soluciones que sean directas para la vida de todos los venezolanos. Asimismo, también la administración interina liderada por Juan Guaidó destacó que respeta y respecto a esta parte de la venta de petróleo, solo cuando Venezuela logre concretar unas garantías constitucionales, democráticas, unas garantías transparentes, puede convertirse en un proveedor energético confiable y eficiente para el mundo. Esto pues es lo que viene hablando el presidente interino en medio de estas conversaciones y en medio de esta situación que se presenta en Venezuela. Ese caos, esa zozobra que se tiene en medio de la crisis social, política y económica, en medio de la violación sistemática de derechos humanos, en medio de todos estos procesos y en medio de esas negociaciones
¿cómo está el gobierno en este momento? ¿Cómo queda el gobierno de facto de Nicolás Maduro frente a la posición que había tomado semana anterior con la guerra presentada entre Rusia y Ucrania? ¿Cómo quedan esas negociaciones? ¿Cómo quedan esas relaciones? Es ahí donde está el gobierno mirando para dónde va. Empieza en un hilo muy finito, un hilo demasiado finito, para saber cuál es la mejor decisión que debe tomar en este momento. Y en otro orden noticioso, Daniel Antequera denuncia el nuevo ecocidio en Lara, en la zona del Parque Nacional Cerro Ceroche. Los testimonios de los vecinos del sector denuncian el avance de la tala indiscriminada para procesar carbón vegetal en esta zona protegida. Escuchemos. Lo que sale a mis espaldas es el Parque Nacional Cerro Saroche, un ícono del estado Lara, donde está el municipio Iribarren, Torres y el municipio Jiménez. Lamentablemente, cuando hablamos de ecocidios, a veces solo nos referimos al arco minero. Pero lo cierto es que en muchas regiones de Venezuela suceden cosas que son muy lamentables. Desde hace algunos meses para acá, hemos recibido denuncias de varios vecinos de los caseríos que están por acá. La extracción, la actividad ilegal que le están haciendo al parque, talando todos los árboles para generar con ellos carbón, es algo que realmente preocupa. Sucede en el corazón de nuestro estado Lara y sucede nada más y nada menos que en un parque nacional. Lo que nos comentan los vecinos es que cuando salen, por cierto, con mucha frecuencia, van escoltados por patrullas de cuerpos de seguridad. Esto sucede acá. Hay que alzar la voz. Esto que querían y que hablaban de que cuidaban el medio ambiente, lo que están atrás de ese falso discurso es destruyendo nuestra naturaleza. Hay que alzar la voz ante cualquier atropello, como lo que está sucediendo acá con el daño ambiental que está generando contra nuestra tierra. Bueno, y ante este daño ambiental, ante este ecocidio que se presenta, es ahí donde no existen los LAI para que el fiscal se pronuncie, donde el Ministerio de Ambiente tampoco se pronuncia, donde el mismo gobierno tampoco se pronuncia. Es ese llamado que realiza la comunidad y es ese llamado a la protección, al cuidado, porque entre más días, pues, se sigue deforestando. Lamentablemente es la situación que cada día vemos en Venezuela. Y ese lamentable sistema que se presenta, pues sigue generando muchísimos más conflictos. Y en este caso es el conflicto armado, y a ese conflicto armado también le sumamos el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Y qué ha generado tanto el conflicto armado y la pandemia del COVID-19? Pues ha generado la profundización de las desigualdades en las mujeres desplazadas. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pidió a los gobiernos del mundo implementar unas medidas de inclusión. Aseveró que los conflictos armados, la pandemia por el COVID-19, incluso el cambio climático, pues están afectando la desigualdad en los derechos de las mujeres, de las niñas refugiadas y además de las mujeres desplazadas. La alta comisionada adjunta a la protección en ACNUR, Gillian Trigger, dijo que a 2 años de la pandemia por el COVID-19 siguen en aumento las denuncias de género, desde la violencia doméstica, los matrimonios forzados, el trabajo infantil, hasta la trata y la explotación sexual. En algunas familias afectadas por conflictos de catástrofes, inseguridades y pobreza, pues se saca a las niñas de las escuelas para que trabajen, para que mendiguen, para que se casen, son forzadas a casarse, y en casos muy extremos para que sean vendidas. Esto es una denuncia muy grave, una denuncia que se viene presentando. La funcionaria del ACNUR también expresó su gran temor por el impacto en el cambio climático que agudiza la desigualdad de estas refugiadas y desplazadas a la hora de acceder a los derechos legales, a las oportunidades de trabajo, a la red de seguridad social, a formalizarse, a las tecnologías, a la información. Y esto pues se da en medio de esa conmemoración que se celebraba en el día de ayer, en el Día Internacional de la Mujer, que ACNUR
apremió a los gobiernos y a la sociedad civil a abordar este tema de la desigualdad de género en todas sus formas y apoyar y además promover todo el liderazgo, la inclusión y la plena participación de las mujeres y de las niñas desplazadas. Asimismo, también mostraron su gran compromiso para reforzar la colaboración con las diferentes organizaciones que están dirigidas por mujeres, especialmente las dirigidas por las refugiadas y por las mujeres, niñas y apátridas que se encuentran desplazadas internas. Debemos trabajar en colaboración con las mujeres y niñas refugiadas y todas en las partes interesadas en qué, en generar esa transformación del sistema a favor de esa igualdad de género para evitar el riesgo de no dejar a ninguna mujer totalmente desplazada, totalmente desamparada. Esto es lo que viene hablando la alta comisionada de la protección de ACNUR. Y en otro orden, lo que deben saber sobre ese nuevo sistema de asignación de cupos de gasolina subsidiada, otro grave problema que se viene dando en Venezuela, porque las mafias se aprovechan de este momento, y uno de los puntos específicos es cómo existen en unas gasolineras gasolina subsidiada y en otras pues desaparece, se pasan a esas gasolineras que tienen que tener un alto costo. Pues el gobierno de Nicolás Maduro sigue haciendo de las suyas en ese manejo de la recarga de gasolina subsidiada en el país, desapercibiéndose de manera discreta y además de manera progresiva. De acuerdo con información publicada por el blog Patria, desde el pasado mes de febrero se realizó esa asignación del cupo de gasolina subsidiada de forma escalonada, con el supuesto fin de disminuir la carga de diferentes sistemas tecnológicos y de las estaciones de servicio que anteriormente pues estaban procesando todas las entregas de combustible desde el primer día de cada mes. En febrero, la recarga del cupo se llevó a cabo entre los días del 2 y 26 a partir de la hora asignada. De la misma manera, pues es consecutivo en los siguientes meses, tomando en cuenta que estos números y estos últimos pues son los números de la cédula de identidad. Los dos últimos números, con esos es que usted puede ir a su tanqueo. Cada día pues se encargan de ese combustible y pues al terminar miran a ver si existe la posibilidad de generar ese surtido de gasolina, pero esa subsidiada que en llegados casos ya no está en esas gasolineras. A esta hora nos vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Este tema, ayer y hoy, de Giancarlo Centeno y Ronald Urbina, nos sirve para iniciar así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, con mucho cariño y mucho respeto, a través de esta señal 1400, 1400 AM, la voz desde la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Bueno, Marco Rubio, ante la liberación de los dos norteamericanos la noche de ayer, ha afirmado: esta excarcelación de estadounidenses en Venezuela demuestra a las claras que Maduro tomó rehenes para usarlos como ficha de cambio y obtener alivio a las sanciones. Es la posición que tiene Marco Rubio, que ha sido bastante vehemente desde ayer, cuando tuvo esa interpelación de la representante del Departamento de Estado norteamericano, señalando que esto ha sido un mal negocio para los Estados Unidos. Afirma este acercamiento a Nicolás Maduro. Es la posición que tiene Marco Rubio. Por otra parte, ¿quiénes son los americanos liberados? Jorge Alberto Fernández. ¿Recuerdan ustedes este turista del dron? Este señor que iba por acá por Cúcuta, pasó el puente internacional, llegó hasta San Antonio y tuvo la mala suerte de mostrar un... su buen tiempo en cárceles venezolanas, interrogado, torturado, para poder al fin y al cabo obtener la libertad. Yo creo que ya debe estar marchándose a Estados Unidos, porque la experiencia de turismo en Venezuela como que no fue muy satisfactoria. Jorge Alberto Fernández, cubano-americano, que estaba detenido por cargar un dron. Y el otro, este sí era un rehén de la dictadura chavista. Se trata de Gustavo Cárdenas, ejecutivo de Citgo, uno de los 6 de Citgo que se encuentran detenidos actualmente
por parte del régimen de facto. El hombre pues obtuvo su libertad y fue como una concesión. Ahora fíjense ustedes una cosa que es la que no se analiza. ¿Cómo así tendrá de intervenido el Poder Judicial venezolano, el gobierno de facto, que le ordena la liberación de la gente a pesar de que la gente esté en proceso, a pesar de que la gente esté siendo juzgada, a pesar de que la gente esté objeto de una investigación fiscal y penal? Y uno dice, ¿en qué país del mundo ocurre esto que el presidente de facto ordena al fiscal general y a la autoridad penal que liberen a los presos como si él fuera el dueño de esos poderes? Y efectivamente lo demuestra. Entonces vean ustedes la poca independencia que tiene el Poder Judicial. Claro, esto no se comenta mucho porque ahora la noticia es la liberación, pero la verdad verdadera es que esto es a las claras, porque no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho muchas veces Maduro. Bueno, y si tiene ese poder, así como con la varita mágica, ¿por qué no libera a los otros presos políticos? ¿Por qué no lo hace? Es que lo puede hacer. Exacto. Es que simple y llanamente... ¿Qué lo detiene a tenerlos ahí? Lo tiene como ficha de cambio. Vinieron los americanos, vamos a darle un gesto, vamos a liberar ahí a 2 americanos, búscame ahí a 2 americanos que podamos liberar. Y así ocurre con los presos políticos en Venezuela. Es una lamentable situación que ocurre en el país, pero es la realidad, es lo que tenemos. Y en otro orden, la denuncia de Israel de que Irán está ayudando a Venezuela a fabricar drones de combate, pues ha generado una grave preocupación de que ambos aliados enemigos de Estados Unidos puedan usar esos drones para el terrorismo. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo que su gobierno determinó que misiles guiados de precisión están siendo enviados a Venezuela para incorporarlos a avanzados drones iraníes y además con modelos similares. Mientras que Gantz hablaba, una pantalla mostraba una imagen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentando un modelo de un dron por la televisión estatal. Y el grupo de investigaciones Aurora Intel, que fue el primero que compartió por Twitter una captura de pantalla del programa de la televisora venezolana en noviembre del 2020, dijo que el modelo era una representación del dron iraní Mohajer 6 de versión moderna de su tipo. El misil, entre otras cosas, pueden lanzar ataques y monitorear a una distancia de 200 kilómetros por 12 horas. Irán pues ha suministrado este tipo de tecnología de drones a Venezuela desde el año 2007. El primer kit de ensamble para una generación de drones de vigilancia Mohammed Dot tiene el alcance de 50 kilómetros. Bueno, y la violencia en los estados del sur de Venezuela crece a pasos agigantados, según la organización Fundaredes. Y esto lo hace de la mano de grupos armados irregulares que se han distribuido estos territorios y controlan la extracción minera en esta vasta y rica región que registra la mayor densidad poblacional de pueblos indígenas. Durante el mes de febrero, Fundaredes documentó que en el estado Bolívar se encuentra la segunda entidad más violenta debido a las actividades de minería ilegal que continúan generando violencia de la mano de los grupos armados irregulares y los llamados sindicatos. A través de la investigación denominada Grupos Armados Irregulares Controlan la Explotación Minera en Venezuela, se evidencia cómo las operaciones criminales en esta región del país vulneran los derechos humanos de los ciudadanos. Se afirma que hay 1.781 puntos de minería ilegal en esa zona, cercanas a las cuencas de los ríos Amazonas y en los estados del Tamacuro y Bolívar, y que contaminan el agua, la fauna y el ecosistema. 60% de los ingresos del ELN y 50% de la FARC, vean ustedes esto, provienen de la explotación de minas en Venezuela. Esto es una cifra de verdad demoledora y que muy preocupante. Repito, es lo que afirma Fundaredes, 60% de los ingresos del ELN y 50% de los de la FARC provienen de la explotación de las minas en Venezuela. Esto lo hacen a través del control de territorios, mediante la violencia y los sobornos a los militares. La comercialización de oro sin control del Estado implica que toneladas de oro llegan al extranjero por la vía del contrabando. Es una situación de verdad bastante lamentable, terrible, señalada por Fundaredes. Y se consignó ante el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, en la Sala Constitucional, la decisión del Tribunal de Indígena Majid
Mocanit del pueblo Pemón sobre el juicio de los 12 indígenas detenidos en el año 2019 acusados de terrorismo. Escuchemos. Olner Ortiz, defensor nacional de derechos humanos de pueblos indígenas y coordinador de pueblos indígenas de Foro Penal, y la doctora Estefanía Migliorini, abogado coordinadora de Caracas del Foro Penal. Estamos consignando en este momento lo que es el juicio Nayin Nancomín de lo que corresponde al territorio indígena que fue hecho en el 10 de febrero del 2022, cumpliendo con las normas constitucionales establecidas en el 260 y la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. De igual manera, toda esta sentencia y decisión del Tribunal Indígena del pueblo Arecuna, Taurepán y Cumaracoto será consignado también de igual manera en el Ministerio Público y también lo que corresponde al Tribunal de Terrorismo, que es el que lleva la causa, en este caso, de nuestros hermanos. Bueno, les explico un poco para... Indígena Pemón. La Constitución de Venezuela permite el funcionamiento y el ordenamiento jurídico de Venezuela permite también el funcionamiento de los tribunales indígenas bajo las normas, reglas, visión indígena sobre los delitos que se han cometido. Ellos hicieron el juicio, emitieron su resolución. Por cierto, no se conoce el alcance de esa resolución, pero lo hicieron a través de la justicia pemona, la justicia indígena, y entregaron ese resultado al Tribunal Supremo de Justicia. Esto es en la práctica constitucional una decisión ya tomada por un juzgado, hecho que el juzgado civil y militar mixto que está juzgando el caso de los pemones detenidos hace 2 años no ha tomado decisión, pero la justicia indígena ya la tomó. O sea, que quiere decir que prevalece la justicia indígena sobre la justicia militar que tiene juzgando a estos indígenas pemones. Se planteaba entonces ante la Corte Constitucional un conflicto de competencia, porque la Corte Constitucional va a tener que decir en Venezuela si la decisión de los indígenas es firme o habrá que esperar la decisión del tribunal militar. Como ya hay una decisión, ahora se va a otro nivel en este caso. Pero la Constitución es clara, los delitos por los cuales están juzgando a los indígenas venezolanos, estos pemones, ya fueron juzgados por el tribunal de su competencia, que es el Tribunal Indígena. Vamos a ver cómo sale de esta papa caliente el tribunal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles algunas de las noticias hasta este momento ocurridas en esta zona de frontera. La gobernadora encargada pide incremento de pie de fuerza en sitios donde la comunidad ha manifestado temor para salir a votar. Hizo este llamado en un encuentro que se instaló para velar por las elecciones, por unas elecciones transparentes. A este encuentro se dio cita también la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, y se instaló el encuentro para buscar unas elecciones o garantizar unas elecciones transparentes. En este escenario, la gobernadora Indira Luz Barrios Guarnizo solicitó más acompañamiento por parte de la fuerza pública en este territorio y así tener garantías electorales para los comicios que se realizarán este domingo 13 de marzo, en los que los colombianos elegirán el nuevo Congreso y las candidaturas únicas de las 3 coaliciones que compiten por la presidencia de Colombia. Mi petición fue dirigida específicamente al incremento de pie de fuerza en aquellos sitios donde la comunidad ha manifestado que ha tenido cierto temor para salir a votar.
pues para nadie es un secreto que estamos contemplados dentro de la alerta 004 emitida por la Defensoría del Pueblo, donde precisamente los municipios PEDET tienen un alto riesgo en las elecciones. Así lo expresó la mandataria. Por su parte, la procuradora Margarita Cabello se comprometió de manera especial con el departamento de Arauca para cumplir dicha solicitud por parte de la gobernadora. Ante esto, se confirma la visita el día de mañana por parte del consejero presidencial de Derechos Humanos, Jefferson Mena Sánchez. También se reiteró el acompañamiento de la fuerza pública en la zona urbana y rural, especialmente en los municipios PEDEC, donde se presenta participación política para circunscripciones transitorias especiales de paz. Asimismo, se socializó el proceso de preconteo. Finalmente, las autoridades estarán el día domingo 13 de marzo en el Comando de Policía de Arauca para estar atentos desde allí al desarrollo de las elecciones a través de un puesto de mando unificado. Así, amigos, las cosas para lo que será este evento del día domingo, donde se elegirá el Congreso de Colombia. También, amigos, el alcalde Edgar Tovar supervisará avance de obras en diferentes puntos de esta ciudad. Como compromiso a la transparencia y responsabilidad, el alcalde Edgar Tovar realizó la supervisión del avance de la obra que está en ejecución en el barrio La Victoria, la cual tiene como objetivo la construcción del alcantarillado pluvial y mejoramiento de vías. Cabe destacar que esta visita del mandatario también tuvo como fin la revisión del cumplimiento en cuanto a la generación de empleo con mano de obra del mismo sector. Esta es una obra de impacto que ayuda a la calidad de vida de las personas que viven en este sector y de la cual se ha generado empleo, dinamizando así la economía. Esto lo destacó el alcalde Tovar. Asimismo, la Secretaría de Infraestructura dio a conocer que ya se está realizando la instalación del alcantarillado con más de 245 metros instalados. Esperamos tener en una semana estas instalaciones de alcantarillado que vienen a mejorar la situación a mejorar la vida de los habitantes de esta ciudad. También destacó que el alcalde ha desarrollado un plan importantísimo para la inversión de los recursos del departamento de Arauca. También señalan alerta ante la situación de la economía. Se ha desplegado una cantidad de fiscales para revisar los productos. Esto mira pues de que se ha visto una ola de aumentos desmedidos desde un tiempo para acá. También, amigos, es importante destacar que la afluencia de venezolanos ha bajado considerablemente y también muchísimos de los venezolanos están planeando subir hacia el centro de Colombia. Algunos planean llegar hasta Pereira, Bogotá, Cali, otras ciudades. Esto producto de la situación que ellos destacan, que en Arauca especialmente se ha sentido cómo las medidas o cómo los aumentos en los servicios, así como el aumento de alquileres y de productos de la cesta básica, hace invivible la ciudad. También muchos ciudadanos han manifestado que desean volver a su país. Hemos recogido testimonios de personas que dicen que en Arauca, en Colombia, están viviendo y están trabajando solo para pagar arriendo y pagar comida, y que no se les permite enviarle
dinero a sus familiares, y que también la falta de apoyo por parte de las organizaciones sociales, las organizaciones que están de ayuda a los venezolanos, cada día se les hace más difícil el acceso, y también comentan que la cantidad de trabas que le colocan al momento de tener acceso a sus programas es bastante difícil. Sin embargo, también recogimos que una de las organizaciones con la que cuentan los venezolanos acá es la Cruz Roja, quien les presta servicios de salud, así como también American Cares en el barrio Meridiano 70, que hasta estos momentos está recibiendo a los venezolanos. Igualmente también Cáritas les recibe a los que ingresan a esta zona por un lapso de 5 días en sus refugios, pero luego necesitan volver o necesitan conseguir dónde alojarse. Mis amigos, este es el panorama desde esta zona de frontera. Desde acá reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Alex dice que ya se va, pero ya se va acostumbrando. Ya lo adiestramos, Alan. Con ese tema iniciamos a la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia. Recordarles que nos sigan a través de nuestras páginas oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a John Camacho, a Roberto Alexis y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Elmiora. Continuamos con más información. Bueno, y el secretario Anthony Blinken de los Estados Unidos, el secretario de Estado, ha señalado que recibe con beneplácito la liberación y el regreso esperado por largo tiempo de Gustavo Cárdenas y Jorge Alberto Fernández, detenidos en Venezuela. Afirma y reconoce que tiene mucho más trabajo que hacer. Todavía hay 6 norteamericanos que deben liberar aquí en Venezuela, y esta situación pues hace que Blinken tenga una alegría pero contenida, ¿no? Porque de verdad que les hace falta todavía mucho trabajo y mucha acción para liberar a estos presos políticos norteamericanos que se encuentran en territorio venezolano. Por cierto, tanto Cárdenas como Alberto Fernández ya están en el territorio de los Estados Unidos. Y Venezuela irrumpe en la agenda de Biden con Duque, pues lo que parecía un encuentro muy sencillo entre los presidentes Iván Duque y John Biden para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas positivas entre Colombia y Estados Unidos, podría convertirse en un acto de la mayor trascendencia para la geopolítica regional. La razón: los acercamientos entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela hasta hace pocas horas, pues los contradictores han venido declarando. De hecho, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aseguró que en una reunión que sostendrán el día de mañana jueves, poco después del mediodía en el despacho oval de la Casa Blanca, la mirada está puesta hacia Venezuela y esto será una mirada totalmente crucial. Precisamente la visita que vamos a hacer con el presidente Iván Duque a Estados Unidos nos permitirá escuchar realmente cuál es ese planteamiento que tiene Estados Unidos, y escuchando pues uno pues entiende al final del día. Esto es lo que ha mencionado la ministra de Relaciones Exteriores, y la canciller también aseguró que Estados Unidos y Colombia tienen unas relaciones diplomáticas totalmente estables, y aseguró que ambos países se necesitan. Es decir, Colombia sabe de la importancia de Washington, pero también quiere ser claro que hay que contar con la voz de Bogotá. La ministra puso énfasis en la palabra confianza, un elemento clave para las buenas relaciones entre los países.
Sigue la destrucción del medio ambiente venezolano por culpa de la inoperatividad del régimen de facto. Y esto lo denuncia la diputada María Hernández de la Asamblea Nacional Legítima, quien señala que la tala y la quema han afectado los niveles de agua del embalse del Guamo, en la zona alta del estado Monagas. Este embalse se nutre con las aguas de los ríos como el Guarapiche, que surte el 60% de las necesidades hídricas de la ciudad de Maturín. Pero vamos a escuchar la declaración de la diputada María Hernández. Sucede en los pueblos de montaña, aquí en el estado Monagas, que fundamentalmente sus cuencas eran protegidas por cultivos de café y de cacao, que cuando se controlaron los precios de estos productos, a los productores ya no les fue factible, no le era provechoso, rentable continuar produciendo o sacando el café y el cacao. Entonces fueron sustituyendo esos rubros por la piña y por otros que requerían desforestar, o sea, sacar la capa vegetal para poderlo sembrar, como es este caso que les estoy mostrando acá. Esta montaña en otrora estuvo poblada de árboles, ahorita tenemos un cultivo de piñas importante acá. Es por eso que cuando el Estado realiza sus políticas hacia los productores, debe ser pensada de manera integral, pensando que en invertir en aquellos cultivos o procurar que los productores inviertan en cultivos que nos ayuden a proteger las cuencas hidrográficas, sobre todo en los municipios de montaña, desde donde nacen los ríos y las fuentes de agua que alimentan las ciudades. Inicio de cómo se está presentando ecocidio en Venezuela, y ante eso no existe ningún tipo de pronunciamiento por parte del gobierno. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a mis amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Hoy tenemos un tópico especial. Voy a referirme de la situación sindical, gremial, tecnificada en Venezuela. Sus sueldos, su vida, su trabajo, tanto en el otrora como hoy día en este presente y futuro, lo que les viene a los trabajadores de la industria petrolera en Venezuela. Un caso muy triste, ya que el patrón petrolero de Venezuela, POS y PRO, ha venido día a día, año tras año, bajando su calidad de vida, su calidad técnica, su calidad profesional. Muchos de los trabajadores de Venezuela hoy día están en los Estados Unidos, están en Panamá, están en Ecuador, están en el Perú y por supuesto en Colombia y Brasil. ¿El por qué? La falta de seguridad, un buen empleo, estatificación económica y sobre todo la seguridad jurídica, cosa que hoy no tienen. ¿Cuántas empresas en el lago de Maracaibo, en las riberas, en la costa oriental del lago, en San Francisco, por supuesto en las zonas petroleras especializadas de Venezuela han tenido que irse poco a poco? La primera escalada salió hace más de 15 años, cuando el caso de la gente de petróleo, hace casi 20 años de esto. Pero hoy día un trabajador petrolero especializado quedan contados. Sumamos más o mucho menos que los dedos de esta mano. Hoy día esos trabajadores que no están especializados en Venezuela no conocen sobre el mantenimiento, no conocen absolutamente nada real de lo que es la industria petrolera de Venezuela. La extinta PDVSA, porque hay que llamarla de esa manera, Alan, Nancy, la extinta PDVSA, que en el otrora un trabajador petrolero miraba por encima del hombro
a cualquier profesional en el país. Aún yo recuerdo cuando los petroleros vendían la tarjeta de alimentación en los antiguos mercados que tenían en las estaciones petroleras en diferentes municipios del país. ¿El por qué? Sencillamente porque ellos ganaban muchísimo más siendo simplemente técnicos medios, pero en sí técnicos petroleros. Los técnicos petroleros venezolanos o los obreros petroleros del país fueron los mejores especializados desde 1936 cuando se creó el SOEC de Cabima. Hoy día, más del 90% está fuera del país. ¿Quiénes quedan? Los que están trabajando para el régimen de Nicolás Maduro o para el régimen de Luis Rangel, presidente de la FUTEC. Que por cierto, este tema lo saco a relucir, porque los sindicatos, cuando el presidente Hugo Chávez Frías fundó la FUTEC en Ciudad Ojeda, más del 75% de los sindicatos petroleros de base fueron hacia ese lugar ribereño de la costa oriental del lago y unirse de manera insufacto a la FUTEC, que significa la Federación Unitaria de Trabajadores de Venezuela, que la rige Luis Rangel, que absolutamente no conoce nada de lo que es el renglón laboral de la industria petrolera. El SOEC de Cabima, 1936, el sindicato más antiguo de Venezuela. Hoy día es un sindicato que lo manejan personas que no tienen conocimiento básico lo que significa el renglón de cotizaciones, el sistema petrolero, el sistema sindical, el respeto hacia el trabajador. No, señor. El SOEC de Cabima hoy día lo manejan personas que poco conocen de este tema, pero están ahí. Es la única edificación parada, igual con su torre petrolera, su color azul, hoy pintada, por cierto, con algunas franjas rojas para decir, somos del gobierno. Hoy el trabajador petrolero, como lo dije anteriormente, que miraba sobre el hombro a los trabajadores, sean maestros, médicos, ingenieros, en el país, hoy día su sueldo se limita solamente como máximo a $3.5 mensual. Tenían la TEA, la tarjeta de alimentación, que hoy día lo que le corresponde sencillamente son $10 mensuales. Cuando ya la barrera de los $400 de la canasta alimentaria sobrepasó en el país. Y no solamente hablemos del occidente, tenemos que hablar de los sindicatos obreros que están en Maturín, en Caicara, en la faja del Orinoco, donde hoy día no tienen ni siquiera capacitación profesional para atender un derrame. Caso de lo que ha venido ocurriendo en las costas de Falcón, en las costas de Anzoátegui y por supuesto en toda la ribera del sur del lago de Maracaibo, donde las extintas Creoles, la Shell Corporation, Texaco, la Old Drains y todas esas empresas funcionaban a las mil maravillas. Hoy los derrames son continuos, por falta de mantenimiento también, pero por falta de personal profesional que hoy día Venezuela ya no lo tiene. Muchos países están aprovechando esta escalada de muchos profesionales en el área de petróleo para trabajar, por supuesto, en diferentes países. Un ejemplo claro es en Texas, en Midland, parte de Houston. Y esto se los puedo indicar y confirmado que es más de un 60% de trabajadores venezolanos y sobre todo los de la costa oriental del lago son los que están trabajando en esas zonas del Paso, San Lorenzo, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Lo mismo ocurre en las planicies de México, en Tijuana, donde más venezolanos siguen trabajando. Y por supuesto en el Golfo del Lago, del Mar, en el Golfo de México. En Colombia, para nadie es un secreto, quiénes son los que están estratificados dentro de lo que es el sector petrolero de Colombia. Barranca Bermeja. Una gran mayoría son venezolanos que vienen del estado de Anzoátegui, de Maturín y por supuesto de Caicara del Orinoco, sur de Venezuela, trabajando en la industria petrolera, teniendo así los conocimientos reales de lo que es un trabajo profesional en la industria. Tuberías, encuellamiento, son profesionales especializados.
Hoy día ya el país no cuenta sino con algunos trabajadores que los han recurrido a las milicias, a los milicianos, para absorberlos a la industria con menos de $3.5. Y por supuesto no tienen la especialidad técnica gradual que tuvo la industria petrolera en su momento. Los Estados Unidos, por lo menos, tenían una gran ventaja de recurrir desde allá hacia el país, hacia Venezuela y sobre todo a Maracaibo, para ir a diferentes municipios petroleros en el estado Zulia, captar, como decimos nosotros, robar los cerebros y por supuesto hacerles una oferta y trasladarse hacia los Estados Unidos. Y para nadie eso ha sido un secreto. Hoy día la cañada de Urdaneta, con más de 350 pozos, que más del 90% están paralizados, hasta la ciudad de Machiques, en la villa de Rosario de Perijá. Todos esos pozos petroleros hoy día no están sobreguardados por la Guardia Nacional o el Ejército venezolano. No, señor. Alan, Nancy, escuchen esto, que esto es real. Todos los pozos petroleros en lo que es la carretera panamericana que va a la famosa vía de Machiques-Colón, cada pozo tiene un conductor. Y ese conductor precisamente no es un guardia nacional, un policía o alguien que sea de la empresa PDVSA. No. ¿Saben quiénes son? Personal de los colectivos o personal de las bandas armadas ilícitas que hay en la zona petrolera. Esto es grave, el gobierno lo sabe. ¿Qué hace por eso? Absolutamente nada. Es decir, que si tú haces un contrato con algo de PDVSA, te indican con la camioneta que tú vas a ir con salvo y seña, y por supuesto, a cada puesto de las torres petroleras o balancines, tienes que pagar una cuota. Una cuota que es simplemente para criminales, porque esto no entra al erario público. Eso es lamentable, ver lo que está sucediendo actualmente en un país petrolero. La crisis los ha mermado totalmente. Y si hablamos del estado Falcón, ya los muelles no existen. Hace día conversamos sobre el tema de Puerto Maravén. Hoy día, Puerto Maravén solamente es el nombre. Puerto Maravén. No hay estratificación de muelles, de lanchas, de petroleras y por supuesto ya no hay una garantía económica para ellos. La gente se ha ido yendo lentamente y dejando estos muelles petroleros que en el otrora eran los mejores a nivel mundial, están como un pueblo fantasma, como unas casas muertas. Alan, Nancy, esto da dolor después de tener una cultura post-petrolera. Hoy día es una destrucción total, un dejamiento y sobre todo un desierto que han venido robándose. Ya no es chatarra, ya son las instalaciones petroleras y el gobierno de Nicolás Maduro y por supuesto de su gerente saben lo que está pasando. Los sindicatos que quedan tienen que quedarse callados porque están cobrando algo más los trabajadores especializados para poder mantener una cuota de mantenimiento hacia esas instalaciones. ¿Hacia dónde puede llegar el gobierno con tanta mentira? Señores, nos estamos despidiendo esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y el presidente de Fedecámaras de Nueva Esparta, Jesús Irausquín, informó en una entrevista a Fedecámaras Radio que su estadía junto con las autoridades de Panamá es eliminar el visado para los venezolanos que ingresen a ese territorio y en su lugar brindar una tarjeta de entrada turística, lo cual calificó como menos engorroso. La mayoría de las aerolíneas, tanto nacionales como extranjeras, que vuelan hacia Venezuela, pues tienen una conexión directa con Panamá. Eso podría originar también un flujo de pasajeros interesantes, así que eso es lo que se ha conversado y creo que es
Lo más importante, próximamente el gremio participará en la Feria Turística de Panamá en representación de Venezuela con la finalidad de trabajar en el fortalecimiento de los diferentes lazos entre ambos países. Bueno, y lo que le habíamos anunciado se está celebrando durante el día de hoy, la protesta nacional de jubilados y pensionados, quienes salieron a las calles frente a las instalaciones administrativas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para realizar su protesta, y están acompañados por organizaciones de la sociedad civil, además de gremios y sindicatos diversos de todo tenor que realizan estas protestas. Básicamente rechazan el aumento salarial a $28 porque esto no va a abortar estas protestas, señalaron durante la jornada del día de hoy. Se han concentrado afirmando que nadie puede vivir con $0,93 al día. Es una oficialización de la pobreza extrema en Venezuela, señalan algunas pancartas. En la protesta en la cual han participado gremios sindicales, afirman que según el indicador de pobreza de la Organización Mundial de la Salud y la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, quien gane menos de $1,90 al día está en pobreza extrema, y quienes ganen entre $1,92 y $3 al día están en pobreza moderada. Imagínense ustedes qué pensarán de esta Venezuela en donde el salario mínimo está por menos de $0,93 al día, afirman. Y esta es la base de la protesta. Anunciaron que seguirán con más acciones de calle para exigir ante las autoridades nacionales e internacionales el reconocimiento del rol de los jubilados y pensionados en el país y la necesidad de que se dignifique su ingreso después de haber trabajado para el país, incluso algunos más de 30 años. Durante el año 2021, al menos 123 reclusos que estaban detenidos en 302 centros de detención preventiva fallecieron. La principal causa de muerte fueron las enfermedades, pues 95 personas no estaban privadas de libertad en esos espacios transitorios, murieron por complicaciones asociadas a su salud. La segunda causa de muerte durante el año anterior se ve reflejada en 15 casos de personas que perdieron la vida en procedimientos policiales realizados para recapturar a privados de libertad fugados, mientras que 5 reclusos murieron en riñas, 4 en motines, 3 fallecieron por ser víctimas de abusos en funcionarios y finalmente se confirmó que un interno se suicidó. El hacinamiento en los centros se convirtió en la estrella del año con el nombramiento de la Comisión de la Revolución Judicial por orden del presidente de la República. Su tarea principal e inmediata, que debía cumplirse en 60 días, era acabar con el hacinamiento en estas prisiones paralelas, aunque las investigaciones, ubicando en todo el territorio venezolano, confirmaron que en el plan presidencial se lograron liberaciones y traslados a cárceles de algunos calabozos policiales, pues aún así el hacinamiento sigue siendo el grave problema. De acuerdo con el subregistro de una ventana a la libertad, 16.596 reclusos están distribuidos en espacios que tienen capacidad para albergar 10.310 personas por lapsos de 48 horas. Estas cifras pues demuestran que hasta el cierre del año 2021 el hacinamiento era del 161%. Bueno, y la presidenta de la Asociación Civil Uniandes, Rosa Acevedo, habla sobre ser mujer y su rol en las organizaciones civiles. Ser mujer en Venezuela significa formar parte de un grupo vulnerable, el grupo vulnerable de las mujeres. Significa vivir este proceso de la emergencia humanitaria compleja de manera diferenciada, porque de esa manera nos toca la crisis a las mujeres de manera diferenciada, con mayor afección en mujeres, niñas y adolescentes. Pero también significa todo un reto de trabajo, un reto de articulación, un reto de identificación de necesidades para poder actuar en función de las mismas. Coordinar una organización que trabaja dando apoyo a las mujeres en este país, en este momento coyuntural, pues nosotros lo vemos de verdad como una bendición. Tener la posibilidad de estar cerca de esos grupos de mujeres, de estar cerca a nivel de las comunidades, de estar cerca de las redes que trabajan, que se van tejiendo en las comunidades con grupos de mujeres, es una bendición. Cada vez que una mujer sale del círculo de la violencia, cada vez que una mujer lo intenta, cada vez que una mujer se empodera de sus derechos o que emprende y mejora sus condiciones de vida a través de un fortalecimiento de sus medios de vida, de sus ingresos, sentimos que efectivamente es una bendición el trabajo que venimos haciendo.
y es un fortalecimiento tanto para las mujeres como para la comunidad, como para nuestra organización y la gente que forma parte de la misma. En este Día Internacional de la Mujer, el mensaje nuestro es justamente continuar trabajando de manera articulada, continuar fortaleciendo las redes de mujeres que hay en las comunidades, identificando cuál es la situación, cuál es la necesidad, tratando de apuntar a satisfacer esas necesidades y sobre todo manteniéndonos juntas, articuladas y trabajando todas en una misma dirección. Bueno, en la declaración. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto quiero comentarles las noticias más importantes hasta este momento. Como se ha conocido ampliamente la situación de la visita de la delegación de Estados Unidos a conversar con Maduro, ha generado muchísimas reacciones y una de ellas es la del expresidente de Bolivia, Toto Quiroga, quien ha destacado que ha sido un desplante para Colombia haber asistido a esta reunión sin antes conversar con Duque. Dijo que Duque es quien ha tomado la batuta en la lucha contra la dictadura de Maduro. Recordó que ha sido Duque quien asistió a la Corte Penal Internacional para demandar a Maduro por violación de derechos humanos. También destaca Quiroga que esta visita de Estados Unidos le da una ventaja importante a el candidato a presidente en Colombia, Gustavo Petro, ya denuncia que el eje de Venezuela, Colombia, en un posible gobierno de Petro pudiera facilitar la creación de ese triángulo que ha marcado la geopolítica de Venezuela, en alusión a que Colombia pudiera convertirse en también aliada al chavismo de ganar el señor Petro. También, amigos, advierte que esta situación es un riesgo para nuestro continente. Escuchemos. ¿Qué? La persona que ha tenido una coherencia donde ha gastado una enorme cantidad de capital político personal, sí, ha hecho un esfuerzo gigantesco, económico, si quieres, sideral, para traer. Nadie en el mundo ha tratado a refugiados de un país como Duque ha tratado a los venezolanos en Colombia. Legalizarles, darles estatus temporal, darles vacuna, tratarlos de esa forma es un ejemplo. En Europa no trataron así a los musulmanes, parece que ahora sí. A los ucranianos los van a tratar como Duque ya viene tratando a los venezolanos. Duque fue quien llevó a Maduro y lo denunció ante la Corte Penal Internacional. Me imagino cómo se está sintiendo él de ver que aquí no pasó nada. Y vayamos un poco más allá. Este domingo, Duque está el 10 de marzo en la Casa Blanca. El domingo se vota en el Congreso de Colombia. Y si yo soy un colombiano que he vivido siempre bajo el fantasma del chavismo al lado, amigo de la FARC, amigo del ELN, y a días de votar para el Congreso y en primarias, veo que Estados Unidos y Biden mandan a su gente a conversar con Maduro, tengo que preguntarme dónde está el fantasma que están agitando de cuidado con Petro y demás. Imagínate lo que sería tener a los Castro en Cuba, a los chavistas en Venezuela y a los chavistas en Colombia. El triángulo del Caribe que ha dominado la geopolítica regional, que ha sido contenido por ese baluarte que es Colombia, se pone en riesgo. Ojalá que en Estados Unidos estén así esas evaluaciones sobre el camino muy, muy resbaloso y complicado que han empezado a transitar. También, amigos, conocimos la opinión de Francisco Pancho Santos, ex embajador de Colombia en Estados Unidos, quien se hace la pregunta: ¿por qué Estados Unidos ha tomado la decisión de reunirse
con Venezuela sin tomar en cuenta a Colombia, más o menos en el mismo tono del expresidente de Bolivia. Muchas interrogantes que quedan y que al parecer no les han dado respuestas. También dice el ex embajador que Estados Unidos está pagando con compra de petróleo por los secuestrados que tiene Venezuela, que tiene el régimen de Maduro, que por cierto ya hoy se conoce la noticia de que 2 de ellos han sido excarcelados, han sido liberados. Y también señala el ex embajador que con esta acción, con ir a conversar con Maduro, Estados Unidos pierde credibilidad en la lucha por los derechos humanos. Esto fue lo que nos dijo. ¿Por qué nunca consultaron? ¿Por qué lo hicieron a espaldas de Colombia, que ha sido el país que ha tenido 2,5 millones de refugiados, que ha jugado de la mano de Estados Unidos, que es el aliado incondicional y estratégico más importante de Estados Unidos? Por lo menos se requiere una explicación. Eso es lo primero, porque si algo queda en claro aquí con lo que ha pasado, es que en materia de diplomacia a Estados Unidos, América Latina y sus amigos, pues poco le importa. Segundo, el otro tema que es fundamental es, bueno, ¿van a seguir con esto? ¿Cómo van a seguir con esto? ¿Qué es lo que quieren? ¿Van a seguir canjeando petróleo por liberación de secuestrados? ¿Se van a pagar por secuestrados como están pagando? Creo que eso es un error fundamental. Tercero, hay que decirle otro tema. No me venga a tocar usted el tema de derechos humanos, porque usted está sentado cambiando secuestrados por petróleo y usted está aquí sentado con el violador de derechos humanos más grande que tiene América Latina, con el corrupto más grande que tiene América Latina y con el narcotraficante más grande que tiene América Latina. Entonces, el presidente Biden y Juan Sebastián González pierden toda autoridad moral para poner ese tema encima de la mesa. Y finalmente, pedirle al presidente Biden, en ese sentido, que sea coherente con su, digamos, con sus principios, que usted no puede defender a Ucrania como lo está defendiendo, y aquí en América Latina, en su vecindario, darle la mano a un mafioso como el señor Maduro. Las interrogantes que han quedado, corresponde despejar qué ocurrirá con los bienes que administra el gobierno de Juan Guaidó. En este caso, la multinacional Citgo, que pertenece a Venezuela, que como todos ustedes conocen, está en custodia del gobierno interino. Al respecto, el presidente de PDVSA, ACJOT, Horacio Medina, advierte que devolverle Citgo al gobierno de Venezuela significa la pérdida para el país, que ha costado mucho recuperar esta empresa y que el esfuerzo que han hecho los trabajadores es realmente importantísimo y que le ha dado ese reconocimiento a la empresa multinacional perteneciente a PDVSA. También destacó que Citgo es una pieza fundamental para la recuperación de la democracia en Venezuela. Al respecto, esto fue lo que dijo. Que es la base fundamental, no es PDVSA, sino Citgo. Al régimen de Maduro implica la pérdida de Citgo para Venezuela. Yo no tengo ninguna duda de que eso es lo que va a ocurrir, porque justamente Citgo estaba perdida cuando en el 2019 la asume el gobierno interino. Citgo ya estaba perdida. Es un milagro a base de trabajo, de esfuerzo, lo que se ha hecho, de que todavía Citgo siga perteneciendo a los venezolanos. Es un gran trabajo que han hecho los profesionales de Citgo, los venezolanos y los estadounidenses que están al frente de las refinerías, para poder recuperar la imagen, la operación, la capacidad financiera de la empresa, a pesar de todos los pesares. Ahora, sería tirar por la ventana todo eso y sencillamente destruir lo que son las refinerías, rematarlas, y que, bueno, los acreedores de los fondos buitre y otros bonistas aprovechadores que existen en su gran mayoría, pues puedan hacerse de ese dinero. Y sería algo terrible para Venezuela, porque Citgo es una pieza fundamental si nosotros apostamos, o quienes como nosotros apuestan a que es posible todavía
recuperar a Venezuela, que es posible ir hacia adelante, que es posible construir un país distinto que desde el punto de vista energético se convierta, como dije anteriormente, en una referencia, en un hub energético para los países de América Latina. Así que obviamente no creo sinceramente que ninguno de los venezolanos que están actualmente en las direcciones de PDVSA Holding, Cinco Holding y Cinco Petroleum Corporation y en lo que es el CEO y el COO y toda la directiva vicepresidentes de Cinco permanezcan en sus cargos. Yo lo dudo mucho, esa es una decisión absolutamente individual, pero conversaciones que hemos tenido al respecto durante mucho tiempo, así lo... Bueno, mis amigos, realmente seguirán los acontecimientos, nosotros seguiremos a la espera de que esta situación abra un nuevo panorama, un nuevo horizonte que pueda beneficiar a los ciudadanos venezolanos. Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas en las redes sociales, Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.